Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Estamos viendo estos temas acerca de los apóstoles del Señor Jesucristo, específicamente acerca del apóstol Felipe. Hemos mirado su introducción y también dos elementos de su carácter, los cuales deberíamos de imitar. El primero es que cuando él conoció a Jesús, no se quedó con el Señor para sí solo, sino que fue obediente y lo compartió. Trajo inmediatamente a su amigo para que conociera al Señor. ¿Cómo no? También nosotros debemos de hacer eso. Y la otra actitud es que Felipe estaba listo para el llamado del Señor, para obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque él conocía las Escrituras. ¿Cómo necesitamos y cómo nos hace falta nosotros conocer las Escrituras para poder obedecer y tener un corazón dispuesto para nuestro Dios? Cuando estamos lejos de su palabra, no tenemos un corazón dispuesto para servirle ni para obedecerle. Otra situación del apóstol Felipe la encontramos ahí en el libro de Juan, capítulo 6, en la alimentación de los 5,000. Y es muy interesante lo que sucede aquí, porque el Señor Jesucristo le hace una prueba para Felipe. Dice la palabra del Señor, versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y así vamos a ver la historia. ¿Qué cosas tan interesantes nos hablan acerca del apóstol Felipe? Aquí se nos muestra que hay una situación muy complicada, darle de comer a estas 5,000 personas. Como sabemos, se nos narra acerca de 5,000 hombres. Y mínimamente, si cada uno de estos hombres mayores de edad, están siendo contados, lo más probable es que venían acompañados de sus esposas y cada uno pudo haber tenido 2, 3, 4 hijos. En ese tiempo pues tenían muchos hijos. Entonces, la verdad es que haciendo cálculos simples, nos podemos imaginar una multitud de 20,000 personas. Y creo que nos estamos quedando cortos con esa estimación. Muy probablemente eran muchos más de 20,000. Pero los hombres contados fueron 5,000, imagínate todos los demás. Era mucha gente. Era un problema muy complicado. ¿Cómo un grupo de 13 personas o un poco más que acompañaba al Señor Jesucristo iba a poder darles de comer? Y dice la palabra de Dios que al momento de todo ese problema estaba Jesús con sus discípulos y Jesús miró a toda esa multitud y le dijo o le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y es muy clara la nota de Juan, del apóstol, que pone aquí en el Evangelio. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermano, esto nos muestra muchas verdades. En primer lugar, Dios siempre tiene la solución a nuestros problemas. Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos y está listo para proveerlo, como el Señor Jesucristo estaba listo para, como todos sabemos en esta historia, a multiplicar los alimentos. Sin embargo, Él está esperando que su pueblo reaccione, que sus hijos reaccionen y le busquen y volteen a Él y le busquen a Él. Antes de todo antes de este momento, había otros sucesos o habían acontecido otras cosas en el que Jesús mostró su poder, hizo milagros. Mirábamos en los capítulos anteriores al capítulo 6, en el capítulo 5 de Juan, cómo el paralítico de Betesda es sanado. También más atrás, en el capítulo 4, se nos narra cómo Jesús sana al hijo de un noble. También se nos muestra en el capítulo 2 las bodas de Caná y cómo el agua es cambiada en vino y todo funciona, ¿verdad?, en esta celebración. Pero si podemos pensarlo de una manera, tal vez a la lógica de Felipe, esos habían sido milagros personales o milagros en una escala menor. Cuando la fe de Felipe
la cual no había mostrado ningún problema en esas situaciones, fue probada en una situación grande, Felipe se topó con pared, ya no supo qué hacer. Habían habido situaciones difíciles que habían requerido un poco de fe, y el poder sobrenatural del Señor se vio reflejado en cada una de esas situaciones. Pero al momento de ese problema tan grande, Felipe quedó anonadado. No se daba cuenta de con quién estaba hablando. Aquel que le había devuelto el andar al paralítico, aquel que había sanado a ese muchacho gravemente enfermo, aquel que había convertido milagrosa, maravillosamente el agua en vino, era el que estaba parado frente a él. Y Felipe buscó una respuesta terrenal al asunto. Él le dijo: 200 de pan, 200 denarios de pan no alcanzarían siquiera para poder darle a esta multitud. Pero Felipe, quien ya para este punto pues se había rendido en esa situación, no había encontrado la solución, mientras que la solución estaba enfrente de sus ojos, era el Señor Jesús. Después podemos pensar anonadado, estupefacto, cómo el Señor Jesucristo recibe a este muchacho encaminado por Andrés, que solo tiene 5 panes y 2 pescados. Da gracias a Dios y multiplica, y la comida alcanza para todos, mostrándole que lo único que el Señor Jesucristo necesitaba era un poco de fe de parte de su discípulo. Y hermanos, eso es lo que precisamente nos hace falta a todos nosotros. Felipe tenía muy buenas cualidades, y muchos de nosotros podemos tener buenas cualidades, pero realmente lo que necesitaba en ese momento era fe. Y cuando la fe de Felipe fue probada, fue reprobado él. Él reprobó su examen. ¿Cómo hubiera sido la historia diferente si desde un instante Felipe le hubiera dicho: Señor, yo no sé cómo va a pasar, pero sí sé que tú tienes la respuesta y tú lo harás? Imagínense. Tal vez, muy probablemente, el propio Felipe traía comida a él mismo. No creo que entre los 12 apóstoles no hubieran traído nadie de ellos nada de comida, pero nadie estuvo dispuesto a ofrecerla. Solamente este niño. Imagínense que Felipe fuera el que le hubiera ofrecido. Es probable que el Señor Jesucristo le preguntara a él, porque él era el que tenía más comida. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el momento de la prueba de su fe, Felipe fue encontrado falto. Y hermanos, usted y yo hemos visto la mano del Señor en muchas ocasiones. Hemos visto su poder, hemos visto su gracia en diferentes circunstancias. Pero es muy fácil que cuando nos encontramos ante una prueba grande, pensamos que de alguna manera el poder de Dios se ha limitado y no podría ayudarnos, y no podría sanarnos, y no podría salvarnos. Hermanos, Dios tiene todo el poder. Dios es todopoderoso. Él está en control de todo. Lo único que pide de nosotros es fe. Muestra un poco de fe. ¿Cómo necesitamos crecer en fe? Felipe lo entendió en ese momento, y también es una enseñanza para todos nosotros. Necesitamos crecer en fe, que esa sea nuestra oración. Y pues yo me despido en esta ocasión. Espero que este video pueda ser de bendición y que Dios les bendiga.